Hola a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más estamos aquí para compartir un mensaje poderoso de la palabra de Dios en esta hora. El título del mensaje que les quiero compartir en este momento es No griten que es peor. No griten que es peor. No sé si ustedes han escuchado quizás hablar en algún momento, han escuchado la frase, la Biblia es el manual de vida de cada discípulo de Cristo. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado ese concepto, esas palabras. Repito, la Biblia es el manual de todo discípulo de Cristo. Eso es completamente cierto. Como también es completamente cierto que la Biblia, la Escritura, la cual contiene la palabra de Dios, al ser un manual de vida para nosotros, también ella nos enseña a sufrir. Y alguien dirá, ¿cómo así? ¿Es necesario aprender a sufrir? ¿Cómo así? ¿Hay que aprender a sufrir? La respuesta a esa pregunta es sí. Se sufre de dos maneras. Se sufre bien o se sufre mal. Se sufren de dos maneras. Se sufre sabroso o se sufre maluco. Y eso es una decisión que cada uno de nosotros tomamos en nuestras vidas, cómo nosotros sufrimos. Es importante entender que el pueblo de Dios debe de aprender a sufrir. Y cuando aprendemos a sufrir, sufrimos bien. Y nos olvidamos de ese mal sufrir que todos en algún momento experimentamos en nuestra vida. Bien, vamos a la escritura. Vamos al libro de Job. Libro de Job, capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 11, dice el texto. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice el texto, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado, escuchen esto, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemas contra ti en tu misma presencia, dice el texto. Hay algo muy importante que decir sobre
la historia de Job, que creo yo, muchos de nosotros la conocemos. Y lo importante que hay que decir en este momento, antes de proseguir con este mensaje, amados hermanos, es que la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. Y eso es algo que cada uno de nosotros, como cristianos o como discípulos de Cristo, tenemos que entender. La gloria de Dios está por encima de nuestra propia comodidad. ¿Qué es lo que este texto nos está diciendo aquí? Satanás le dice a Dios que Job era fiel a Dios, pero era porque él siempre lo bendecía materialmente. Es lo que Satanás le dice a Dios. Lo que Satanás le dice a Dios en este texto, en otras palabras, lo que Satanás le dice es que, en otras palabras, lo que Satanás le está diciendo a Dios es que lo que Dios le da es más importante que lo que Dios es y que Él no es tan glorioso como dice ser. Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Repito esto, Satanás estaba diciendo que lo que Dios da es más importante que lo que Dios es y que Él, repito, no es tan glorioso como dice ser. ¿Con qué tocó Satanás aquí? Con la gloria de Dios. Y escúchenme bien, cuando eso pasa, la prioridad de Dios es su gloria y no nuestra comodidad. Y esto es importante, amados hermanos, entender. Ninguno de nosotros, por más espirituales que seamos, somos inmunes al sufrimiento. El sufrimiento vendrá a nuestras vidas tarde o temprano. El sufrimiento vendrá a nuestras vidas sí o sí, pero la reacción ante el dolor es más importante que el mismo dolor. Repito eso. El sufrimiento vendrá a tu vida y a la mía tarde o temprano, sí o sí, pero la reacción ante el dolor es más importante que el dolor mismo. En los versículos 20 y 22, vamos a saltar a los versículos 20 y 22, dice el texto. Entonces Job, dice, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¡Wow! ¡Qué reacción más maravillosa, más estremecedora! Verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Aunque como siempre lo he dicho, Job se equivocó en esto que dijo. Él creyó que Jehová le había quitado y no fue Jehová quien le quitó. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Verso 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este texto nos enseña cómo reacciona, escuchen, cómo reacciona un hombre intachable como Job en medio del sufrimiento. ¿Saben cómo reaccionó? Con adoración. Eso equivale a que Job sufrió, pero sufrió bien. Saber sufrir es no lamentarnos, es no blasfemar contra Dios, es no renegar contra Dios. Job fue un hombre que supo sufrir y dice la escritura, sufrió, la reacción de Job ante el sufrimiento fue adoración. No es ese tipo de reacción que a veces hay en nuestras vidas cuando sufrimos, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la circunstancia adversa, cuando viene la circunstancia difícil. Que lloramos, pataleamos, le reclamamos a Dios, le exigimos a Dios, confrontamos a Dios y le decimos, pero ¿por qué haces esto conmigo? ¿Por qué si no soy digno de sufrimiento o no merezco sufrimiento porque soy tu hijo? Esa no fue la manera de reaccionar de un hombre justo, perfecto y recto.
Job sufrió y la respuesta al sufrimiento fue con adoración. Cuando yo leo este texto, simplemente me imagino la sonrisa en el rostro de Dios cuando Satanás, sus demonios y aún los ángeles también pudieron conocer en ese preciso momento el corazón de Job. ¿Qué pasó con Job? Repito, sufrió, pero lo supo hacer. ¿Cómo sufrió Job? Lo hizo de rodillas delante de su Dios. ¿Cómo sufrió Job? Adorando. No llorando ni gritando. Por eso el título de este mensaje, no griten que es peor. No griten que es peor. El sufrimiento en la vida del Hijo de Dios puede hacer dos cosas. Número uno, saca lo mejor de nosotros. Y número dos, saca lo peor de nosotros. Repito eso. El sufrimiento en los hijos de Dios hace dos cosas. Número uno, o saca lo mejor de nosotros o saca lo peor de nosotros. El sufrimiento en la vida del Hijo de Dios lo orienta al cielo, o el sufrimiento en la vida del Hijo de Dios lo orienta al propio infierno. El sufrimiento saca, amados hermanos, lo que realmente somos por dentro. Saben, la historia de Job es una historia muy importante para nosotros, porque nos enseña que el dolor y el sufrimiento no siempre están relacionados con el pecado. Entonces surge una pregunta que creo que todos nosotros en algún momento nos la hemos formulado. ¿Cómo podemos evitar el sufrimiento? Entonces, a esa pregunta, o para responder a esa pregunta, hay que tener en mente que puede en ocasiones producir de alguna manera buenos resultados. ¿Cómo podemos evitar todo el sufrimiento? Entonces debemos tener en mente que puede en ocasiones producir buenos resultados en nuestras vidas. Es más fácil soportar el dolor cuando lo vemos como un desafío que cuando pensamos que es una maldición insoportable. Y eso es algo que nosotros debemos aprender y debemos tener en cuenta en nuestras vidas. En la Escritura hay dos expresiones muy importantes para meditar. Una está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, en el verso 19, dice la Escritura así. Dice, con vuestra paciencia ganaréis, dice el texto, vuestras almas. Otra versión dice, si se mantienen firmes, se salvarán. El contexto de este texto es el sufrimiento en la vida de los discípulos. Presten atención. El contexto de lo que estamos leyendo es el sufrimiento en la vida de los discípulos. Luego, si saltamos al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22, dice el texto allí, confirmando los ánimos, escuchen esto, de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario, ojo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, aunque son ciertas, ya no son aceptadas universalmente por la iglesia. ¿A qué me refiero? El hecho de pasar, sufrir tribulaciones es algo que la iglesia va a tener que enfrentar y somos llamados a enfrentar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Aunque estas palabras que acabamos de leer en este verso 22 son ciertas, ya no son aceptadas universalmente por la iglesia porque hoy en día nadie quiere sufrir. Y el que sufre lo está haciendo mal. El que comienza a sufrir por A, por B o por C, muchos cristianos hoy sufren y parecen cajas de pollos, amados hermanos. Hay una quejadera, y creo que nosotros tenemos que aprender, y aunque a veces nos sucede a todos,
debemos de ser conscientes que no es la manera como nosotros debemos sufrir. Unos en medio del sufrimiento dicen, yo cancelo todo sufrimiento en el nombre de Jesús. Otros dicen, amado hermano, haga un pacto con Dios por ese problema. Otros dicen, amado hermano, ayune por ese problema. Claramente la Biblia, iglesia, enseña que la adversidad puede producir buenos resultados. En Hebreos capítulo 5, versículo 8, vamos al texto. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice el texto, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué interesante esto. Este texto, a través de este texto, Dios nos está revelando a nosotros que el sufrimiento tiene un propósito muy noble. Debe ayudarnos a crecer en amor fraternal. Luego mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice el texto, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sabe? Cuando nuestra preocupación fluye hacia otros, el sufrimiento, por indeseable y doloroso que sea, amados hermanos, puede ser una experiencia provechosa para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que aprender la verdad que está escrita en Hebreos 12:11. Hebreos capítulo 12, en el verso 11 dice la escritura, es verdad, dijo el escritor a los hebreos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Es verdad que ninguna tribulación, circunstancia difícil al presente parece ser buena, parece ser justa a la vida de muchos. Sino de tristeza, dice el texto, pero después da fruto apacible. Qué interesante es este texto. Resulta que hay algo muy importante entender hoy en la vida de cada uno de nosotros. El sufrimiento es algo, repito, que va a llegar a nuestras vidas tarde o temprano. Dios permite el sufrimiento porque Dios tiene un propósito divino en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice el texto. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, dice el texto, sus pisadas. Qué interesante es esto. Qué interesante es que nosotros debemos aprender, tenemos que aprender, amados hermanos, que el sufrimiento va a ser parte, querámoslo o no, creámoslo o no, entendámoslo o no, que el sufrimiento va a ser parte de nuestra vida. Que en el transcurrir por este mundo físico, por este mundo terrenal, vamos a experimentar no solamente una, ni dos, ni tres, vamos a experimentar de manera regular el sufrimiento en nuestras vidas. Qué interesante lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 12. Qué interesante esto. Pablo le dice a Timoteo allí, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Saben, cuando Jesús venga, aquellos que se hayan arrepentido y lo hayan reconocido a él como su Salvador y le hayan rendido sus vidas en sumisa obediencia, dice el apóstol Pablo,
tendrán consuelo. Pero qué importante lo que Pablo dice. Si sufrimos, también reinaremos con él. Qué importante es que Pablo pone una condición para reinar con Cristo. Y la condición para reinar juntamente con Cristo es el sufrimiento en la vida de todo hijo de Dios, de todo discípulo, de todo cristiano. El sufrimiento, repito, es algo vital en la vida de todo hijo de Dios y de todo cristiano. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, vamos ahí, primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 54, dice el texto lo siguiente. 50-54. Dice, pero esto digo, dice el apóstol Pablo allí. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Lo que Pablo está diciendo en ese texto es, quien vive entendiendo esta verdad en Dios, la muerte no es causa de dolor, sino que es causa de un gozo, es causa, ¿cómo es la palabra? Es causa de placer. Sorbida es la muerte en victoria. Siempre que leo este texto se viene a mi mente un ejemplo que me parece importante en este punto. Cuando alguien tiene en su mano un jugo, y es el jugo de la fruta que a esa persona más le gusta, esa persona comienza a beber ese jugo y como es el jugo que a él o a ella más le gusta, no quiere acabárselo rápido, no quiere beberlo tan pronto, sino que comienza a absorber de manera gradual ese jugo y lo va disfrutando y cada sorbo produce un placer en la vida de esa persona. Porque cada sorbo lleva a su paladar un poco de esa bebida que le encanta. Es exactamente eso lo que intenta decir el apóstol Pablo. Sorbida, disfrutada es la muerte en victoria. Entonces, nos daremos cuenta de algo que solo podíamos entender en parte mientras estábamos en la carne. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice Pablo allí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que sufrimos, lo que pasamos, las necesidades, las angustias, los dolores, las enfermedades, dice Pablo, no son comparables aquí, escuchen, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Por qué Pablo dice aquí esto? Porque lo que Pablo intenta decir en esta carta a los romanos, en otras palabras, es sufran bien, sepan sufrir. Porque las cosas que hoy están sobre sus vidas y que ustedes llaman sufrimiento, dice Pablo, no son comparadas con la gloria que nos espera a cada uno de nosotros. Pablo fue un hombre que sufrió
Pablo fue un hombre que sufrió, pero Pablo sabía sufrir. Lo que Pablo está diciendo aquí, Romanos 8:18, vuelvo a leerlo, pues tengo por cierto, dice Pablo, yo tengo claro esto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe qué es lo que Pablo está diciendo en otras palabras aquí? Sufran, pero háganlo de la manera correcta. El apóstol Pablo habla de una manera muy clara que los cristianos, que el pueblo de Dios, al igual que Cristo, tienen que sufrir. Y esto es algo que pocos quieren asumir en sus vidas. En la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29, Filipenses capítulo 1, en el verso 29, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis, dice el apóstol Pablo allí, por Él. Qué interesante esto. El sufrimiento es algo que nos es concedido. Qué interesante que no solamente nos es concedida la fe, no solamente nos es concedido el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Noten que no solamente nos es concedido las bendiciones materiales a las cuales nos aferramos en muchas ocasiones, sino que el sufrimiento es algo que también nos es concedido a cada uno de nosotros. El apóstol Pedro también le recuerda a los cristianos que deben esperar sufrir porque Dios puede valerse del sufrimiento para ayudarles a purificarse de algún error. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, está escrito eso. Dice Pablo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, dice el apóstol Pedro, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme, dice el apóstol Pedro allí, a la voluntad de Dios. Qué importante es sufrir, pero sufrir bien. No sufrir quejándonos, no sufrir reclamándole a Dios, no sufrir llorando, porque realmente eso de qué nos sirve. Yo creo que cuando una persona sufre mal, sufre más. Imagínese usted uno lleno de problemas y mantener llorando, mantener quejándonos, mantener reclamándonos a Dios. Eso es sufrir mal, eso no es saber sufrir. Y noten que cuando uno toma esa actitud delante de Dios, entonces es cuando pienso en el título de este mensaje, no griten que es peor, no griten que es peor. El salmista en el Salmo 119, Salmo 119 dice el texto, versículo 67. Mire lo que escribió. Antes que fuera yo humillado, dice el texto, descarriado andaba. Presten atención a esto. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora, dice el texto, guardo tu palabra. Qué importante este salmo. Lo que el salmo dice, lo que el salmista dice en este salmo, es la humillación que Jehová Dios trajo a mi vida, me hizo a mí dejar de vivir de manera descarriada. Esa humillación, ese sufrimiento es lo que el salmista dice aquí. El sufrimiento que Dios trajo, permitió sobre mi vida, me enseñó a mí la obediencia. Por eso él dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. La humillación a la cual el salmista hace referencia aquí es a un sufrimiento, es a un tiempo de sufrimiento. Y él dice, antes de ese tiempo de sufrimiento, yo andaba descarriado. Pero después del sufrimiento, dice el salmista,
ahora guardo la palabra de Dios. Permítame leerle algo de un hombre llamado Brandt. El propósito fundamental del dolor. El doctor Brandt ha trabajado durante varios años tratando pacientes leprosos en la India y en América. Después de años de labor, ha llegado a conclusiones asombrosas en cuanto, dice el texto aquí, lo estoy leyendo. Ha llegado a conclusiones asombrosas en cuanto a la patología de la lepra. La víctima de la lepra generalmente tiene que afrontar el hecho de que sus extremidades, dedos, uñas, pies y aún la nariz y las orejas se deterioran hasta el punto de que se descomponen completamente y se caen. Pero nadie había podido saber por qué ocurría esto. Antes de las investigaciones del Dr. Brandt, los médicos simplemente suponían que los leprosos tenían la maldición de tener una carne deficiente. El Dr. Brandt descubrió que el problema radica en el bacilo de la lepra, que ataca los nervios de diferentes partes del cuerpo y desencadena un proceso degenerativo que finalmente conduce a la muerte de los nervios. Cuando esto ocurre, si el paciente se hiere o aún se quema una parte de su cuerpo que esté afectada por este bacilo, no siente ningún dolor. Como no siente dolor, continúa usando esa parte de su cuerpo y el uso repetido de la parte afectada agrava aún más el daño tisular. Finalmente, el tejido se daña tanto de la carne, finalmente el tejido se daña tanto que la carne se muere y después se desprende. El doctor Brandt empezó a tratar las heridas de los leprosos protegiéndolas, algunas veces con yeso. Con frecuencia las heridas sanaban y ya no presentaban mayores problemas. La carne que era protegida sanaba, aunque la persona leprosa nunca volvía a tener sensibilidad en esa zona porque el tejido nervioso había sido dañado irreversiblemente. Él concluyó que el dolor es un regalo de Dios que nos advierte de que algo anda mal. El dictamen final del médico se aplica a la mayoría de las enfermedades, no solo a la lepra. Cuando nos herimos, debemos responder a las señales de nuestro cuerpo y tomar medidas que alivien el dolor y quiten la causa subyacente de este. En su conclusión, el doctor Brandt escribió: no tenía la menor idea de lo vulnerable que se vuelve el cuerpo cuando hay una falla en su sistema de alarma. En Hebreos capítulo 12, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 12, dice el texto lo siguiente. Hebreos capítulo 12, en el verso 6, dice el texto: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué es la disciplina? No podemos engañarnos. La disciplina es un tiempo de sufrimiento, es un tiempo de dolor, que viene de parte de Dios, dice el escritor a los Hebreos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y entonces cuando yo leo este texto, recuerdo quizás esos momentos cuando mi mamá me disciplinaba. Recuerdo que la dosis que ella aplicaba a mi vida eran 3. Siempre me decía: acuéstese, bájese los pantalones, y lo decía con la correa en la mano, que le voy a dar 3. Entonces yo simplemente me bajaba mis pantalones o me bajaba mi pantalonetica y me volteaba. Y yo tenía 2 opciones. O recibía los 3 correazos con gusto o los recibía con dolor. Pero pasaba algo extraño. Cuando yo los recibía con gusto, quizás haciendo un poco de conciencia que los merecía, el dolor no era tanto comparado a cuando yo comenzaba a gritar, cuando yo veía esa correa que venía en el aire, antes de que la correa tocara la piel de mis pompis, yo ya estaba pegando unos alaridos terribles. Y eso hacía a veces que la dosis no fueran 3, sino quizás 4 o más. No sé si me entendieron el punto.
No griten que es peor. No griten que es peor. Nosotros debemos de aprender a sufrir. El apóstol Pedro escribe en la primera carta, capítulo 4, versículos 12 al 13, y dice lo siguiente. Amados, dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos, o sea, sufran bien. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Sufran bien, sufran de la manera correcta, es lo que Pedro está diciendo. ¿Con qué propósito? Dice Pedro, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, dice el apóstol Pedro allí. Algunas veces, amados hermanos, Dios permite que suframos para que aprendamos a diferenciar entre el bien y el mal. Para que aprendamos a diferenciar o a entender cuánto nosotros dependemos de Él y de su instrucción. Por lo tanto, dice Pedro, no debemos sorprendernos. El hecho de que la vida, no debemos de sorprendernos. El hecho de que la vida, aún para un cristiano, tiene momentos de dificultad y de prueba, eso no nos puede sorprender, es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Y quiero ir terminando con la carta de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice Santiago allí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué es lo que Santiago dice aquí? Sufran bien, no griten que es peor. Sabiendo, dice Santiago, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Permítame leerles en la versión popular, dice así, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Amados hermanos, para terminar, no queda decir otra cosa que cuando suframos, pero hagámoslo bien. Y no se olviden, no griten que es peor, no griten que es peor. Espero que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Dios les continúe bendiciendo hasta una próxima oportunidad.